Mercadeo, ¿a qué costo? Bienvenidos al segundo programa de esta serie de podcasts educativos. Me encuentro emocionada por esta nueva emisión junto a grandes personas. Nos hemos preparado arduamente para traerles episodios de calidad con una buena información. Deseándoles excelente día, tarde o noche según nos estén sintonizando. Soy la cardenal Julie Trujillo y la locutora del programa. Este podcast es enfocado al derecho mercantil, de ahí el nombre, Mercadeo, ¿a qué costo? Te mantendremos informado acerca de esta rama del derecho. A lo largo de este repertorio se tocarán puntos de suma importancia que nos servirán para expandir nuestro conocimiento dentro de esta área. Así es, el día de hoy será una cardenal, pero dirán, Julie, ¿por qué así? Esto gracias a que estamos haciendo alusión al Instituto Tecnológico de Tehuacán y a las especies que habitan en él y lo representan. Como saben, tenemos invitados en ese programa, así que daré paso a presentarlos. Hola Madaí, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Ya que estamos en representaciones animadas, pues obviamente de estos animalitos que se encuentran en el TEC. Hola Julie, agradecida por tomarme en cuenta para poder aportar algo nuevo a este episodio, pero también nerviosa e integrada por la reacción del público. Gracias a ti por tomarte el tiempo de estar aquí. Nuestro segundo colaborador es Bruno. Bienvenido, cuéntanos, ¿cómo estás? Hola Julie, me siento emocionada por las nuevas experiencias que se generarán el día de hoy con un giro distinto a lo común y representando a una especie sumamente importante que son las abejas. Mírame, zumba. Gracias por tus palabras. Ahora sí, ya presentados pues a nuestros invitados, pasaremos a la alusión de los temas que vamos a tratar durante este programa. El tema principal es sociedades mercantiles y de ahí se desprenden los siguientes subtemas. 2.1 Concepto, clasificación y aspectos generales. 2.2 La sociedad anónima, aspectos generales. 2.3 La sociedad de responsabilidad limitada, aspectos generales. 2.4 La sociedad cooperativa, aspectos generales. Y 2.5 Concepto y aspectos generales de disolución, liquidación, fusión, transformación y escisión de sociedades. Bueno, una vez ya mencionados esos temas, daremos inicio con el primer tema, 2.1, concepto, clasificación y aspectos generales. Para este tema, Mada y pues obviamente su servidora darán la información. Así que bueno, hay que comenzar. Mada. Sociedad mercantil es la asociación de personas que crean un fondo patrimonial común para colaborar en la explotación de una empresa, con ánimo de obtener un beneficio individual participando en el reparto de las ganancias que se obtienen. Para comprender mejor esta definición, todos en algún momento hemos escuchado a algún grupo de personas que tienen dinero, ya sea por aguinaldo, ahorro o venta de algún bien, esto con el fin de crear una empresa. Supongamos que Juan, Rosa, Flor y Oscar son amigos, ellos tienen un dinero extra, ellos están pensando en crear una organización de calzado. Para esto todos aportan un monto y se comienza el negocio. Es aquí donde nace la sociedad mercantil, ya que buscan obtener ganancias por medio de la formación de la entidad antes mencionada. La sociedad mercantil nace o surge a la vida jurídica como consecuencia de un contrato, es decir, la sociedad mercantil es el resultado de una declaración de voluntad contractual. Para poder explicar esto, remontémonos a que Luis, Fernanda, Dani y Andrés quieren hacer la creación de una empresa. Para esto, ellos se reúnen y no necesariamente tienen que aportar dinero, sino pueden proporcionar bienes materiales o su conocimiento. Gracias a ello se tiene un acuerdo, pero en este caso no es así. No se dice que existe un contrato donde todos los miembros involucrados en la empresa deben estar conscientes que tienen por obligación de dar algún recurso para el beneficio común de la empresa que se está creando. Una vez que no tienen esto, se pasan a decir que se ponen de acuerdo, estipulan lo que van a aportar cada quien en el contrato y quedan conformes a lo acordado. Una vez estando así, ya no pueden hacer más como que echarse para atrás o algo así. Sociedad en nombre colectivo es aquella que existe bajo una razón social y en que todos los socios responden de modo subsidiario, ilimitada y solidariamente de las obligaciones sociales. La razón social hace referencia al nombre de la empresa. Supongamos que
Z es una organización productiva de químicos en la cual su razón social es Z, pero dentro de esta se debe responder como socio o bien integrante de la misma cuando sea necesario, esto sin tener limitaciones. Es decir, si se cuenta con alguna deuda, se tiene que buscar la manera de subsanar y todos los socios tienen que empatizar ante este suceso. Los socios no pueden ceder sus derechos en la compañía sin el consentimiento de todos los demás y sin él tampoco pueden admitirse a nuevos, salvo que uno u otro caso el contrato social disponga que será bastante el consentimiento de la mayoría. Como sabemos que estamos dentro de una compañía, existe un contrato donde se estipuló cómo se debe realizar este proceso de desintegración o integración de socios, cuáles son los principios, normas, políticas, etcétera, que de la empresa y que cada socio se debe adecuar a lo ya antes escrito dentro de dicho documento. Ahora bien, para que se dan los derechos de uno o de todos los socios, tienen que estar todos los socios enterados de dicho movimiento y estos pues los deben de aprobar. Asimismo, cuando quieran admitir a un nuevo integrante, deberá pasar por este proceso para declinar si es viable o no, siempre y cuando en el documento esté marcado que así será cuando la mayoría de socios esté de acuerdo, es decir, arriba del 50%. No sé si son 25 personas, pues vamos a suponer que con 13 o 14, pues bueno, se admite o bien damos paso a que se retire. En el contrato social podrá practicarse que a la muerte de cualquiera de los socios continúe la sociedad con sus herederos. Cuando algún socio fallezca y en el contrato ya esté estipulado que podrán continuar sus herederos, no habrá ningún problema. Es decir, si el socio de Pedro fallece y su heredero era Franco y en sí su empresa tiene este punto de organización, continuará funcionando con el que se queda a cargo, que en este caso es Franco. Asimismo, él adquiere responsabilidades y beneficios que tenía Pedro. Los socios, ni por cuenta propia ni por ajena, podrán dedicarse a negocios del mismo género de los que constituyen el objeto de la sociedad, ni formar parte de otras sociedades que lo realicen, salvo con el consentimiento de los demás socios. Esto es realmente claro, pero lo explicaré de una manera que sea lo más fácil para que podamos entender esto que acabamos de decir como de manera técnica. Bueno, supongamos que existe la compañía Elector dedicada a la producción de aparatos electrónicos y existen 5 socios, que son Juana, María, Edgar, Alejandro y Natalia. Juan quiere seguir aventurándose en el mundo de los negocios. Él ya sabe que donde se encuentra es en la producción de aparatos electrónicos. Entonces, no puede ir, no sé, por ejemplo, a Samsung a querer ser socio, ya que ambas compañías están dedicadas a la misma área. Si quiere, puede ir a alguna empresa refresquera o manufacturera de algún otro producto, o bien dedicarse a otro servicio, que igual obviamente pueden existir compañías de esto. La cuenta de administración se rendirá semestralmente si no hubiere pacto sobre el particular y en cualquier tiempo en que acuerden los socios. Esto hace referencia a que el administrador tendrá un cargo en él, cual tomará decisiones por su cuenta propia. Para toda empresa, los socios le dan la capacidad de hacerlo, pero este debe rendir cuentas según la ley cada 6 meses, o bien, si no es así, que los socios lo acuerden haciendo informe cada 2 o 3 meses en cuanto lo acuerden. El contrato de sociedad podrá rescindirse respecto de un socio por quiebra, interdicción o inhabilitación por ejercer el comercio. Cuando se quiere eliminar un contrato, será por alguna fuerza externa. Por ejemplo, cuando la empresa no está teniendo utilidad y se están generando adeudos a nombre de la misma, haciendo que deban más de lo que ganan, provocando quiebra, donde no tienen para solventar dichos gastos. Aquí termina el contrato, es decir, que tienen que ser muy muy fuerte ese problema para poder nosotros rescindir ese contrato.
Sociedad incomandita simple es la exigente bajo una razón social y se compone de uno o varios socios comanditarios que responden de manera subsidiaria, ilimitada y solidariamente de las obligaciones sociales y de uno o varios comanditos que únicamente están obligados al pago de sus aportaciones. Esta sociedad responde como todas las demás, tiene un nombre como normalmente con diferencia, en que los socios pueden opinar más no mandar, es decir, imaginemos que Lorena, Arturo, Jesús y Fanny tienen una empresa en la cual responden con la razón social de socios dedicados a la construcción de casas rurales. En ella Arturo es el que tiene la rienda de la empresa, lo que es Lorena, Arturo y Fanny como socios tienen que responder en caso de quiebra o deuda, solo con los que han aportado durante su vida laboral, ni con sus bienes propios. Posterior a esto, deben socializarse en los casos no afortunados de la compañía y lograr salir de los múltiples obstáculos. La razón social se formará con los nombres de uno o más comanditos seguidos de la palabra y compañía u otros equivalentes. Cuando en ella no figuren los de todos, a la razón social se le agregarán siempre las palabras sociedad en comandita o su abreviatura S.N.C. Ahora bien, en la parte anterior ponía el ejemplo de Socialtix como una empresa comandita, pero para que se pueda avalar este nombre se deben agregar abreviaturas al término del nombre propuesto. Por ahora ya no, ahora ya no será Socialtix, sino debe agregar las letras S.N.C. y sería ahora sí de corridito Socialtix S.N.C., que obviamente ya sabemos que es sociedad en comandita. Dice que se formará a partir de un nombre o de los demás para que se una solo en una frase. En este caso estoy dando este ejemplo de Socialtix, pero imaginemos que son varios socios y sabes qué, yo me llamo así, yo me llamo así, y ya van juntando los nombres o abreviaturas de los mismos y obviamente salen lo que son ya una ¿cómo se llama? Una palabra más grande, más extensa, más así, y ya obviamente de ahí luego salen varios nombres bien extraños, pero ya después los utilizamos como normal, ¿no? Como Google, ¿no? Que ya aparece verbo, es que estaba googleando, ¿no? Por todo eso, entonces ahí ya es un ejemplo bastante random, pero sirve. Sociedad de responsabilidad limitada es la que se constituye entre socios que solamente están obligados al pago de sus aportaciones, sin que las partes sociales puedan estar repartidas por títulos negociables, a la orden o al portador, pues solo serán cedibles en los casos y con los requisitos que establezca la presente ley. Cuando hace referencia a la responsabilidad limitada, se dice que los socios o integrantes de la compañía solo responderán con lo que hayan aportado, es decir, que si Alexa en su aporte puso 1,000,000 de pesos, en caso de deudas o préstamos, ella solo responderá con ese monto. Así pasará con todos los socios. Si Juan también forma parte de esta empresa y su aporte fue de 700,000, él solo responderá con eso, no importa que él tenga bienes, ya que no podrá pagar con ellos, ya que solo con las aportaciones. Ninguna sociedad de responsabilidad limitada tendrá más de 50 socios. Para que una sociedad limitada funcione de la mejor manera, la suma de sus socios deberá de ser menor a 50. Es decir, que si yo quiero abrir una empresa, mis socios podrán ir del número 1 hasta el 50, es decir, no sobrepasar esa línea, ¿no? Mi empresa es manufacturera de zapatos y digo, no, ¿sabes qué? Socios, vénganse, aporten en capital, en materia o algo así, y sale, ¿no? Pero yo ya tengo 48, ya no puedo seguir 48 puedo sumar otros 2 más, pero hasta ahí ya no pueden seguir siendo más. Para la cesión de partes sociales, así como para la admisión de nuevos socios, bastará el consentimiento de los socios que representan la mayoría del capital social, excepto cuando los estatutos dispongan una proporción mayor.
Como se sabe, los socios tienen asociaciones dentro de las empresas y para que pueda ceder a alguno de ellos sus acciones, por así decirlo, tienen que estar enterados aquellos socios mayoritarios, es decir, los que cuentan con más acciones. Asimismo, también sucede esto cuando quieran admitir a un nuevo elemento dentro de la organización. Sociedad anónima es la que existe bajo una denominación y se compone exclusivamente por socios cuya obligación se limita al pago de sus acciones. Esta sociedad hace referencia a aquellas personas que su única obligación, por así decirlo, es pagar sus acciones o conforme éstas vayan creciendo o así. Esto se puede explicar de la siguiente manera. Como Anaí, José y Nadia son socios anónimos y todo esto, su responsabilidad es pagar conforme a lo estipulado ante el contrato, pues ellos ya no tienen otras responsabilidades, por así decirlo, como de que andar viendo qué materia prima vamos a escoger, o discutir, o opinar en las juntas, ¿no? Ellos nada más van y pagan y ¿sabes qué? A mí no me importa, yo nomás quiero mi inversión, estoy invirtiendo, pero también quiero el regreso. La denominación se formará libremente, pero será distinta de cualquier otra sociedad y al emplearse irá siempre seguida de la palabra sociedad anónima o su abreviatura, C.A. Recuerdan que hemos venido hablando de la razón social, que es el nombre de la empresa. Como ejemplo podremos a Artist, empresa dedicada al transporte de pinturas, y los socios son anónimos. Para que se cumpla esta disposición se debe agregar sociedad anónima o sus siglas. La venta de las acciones a que se refieren los artículos que preceden se hará por medio de un corredor titulado y se extenderán nuevos títulos o nuevos certificados provisionales para subsistir a los anteriores. Para hacer ventas de acciones, pues esto se deberá hacer ante una persona capacitada en materia de comercio. Para esto el indicado es el corredor titulado. Él podrá hacer ventas de acciones y él será cargo, ¿verdad?, de los nuevos documentos provisionales con el nombre del comprador. Por ejemplo, Toño es socio de ABAC y quiere vender sus acciones a Edith. Para esto deben ir con el corredor y pues obviamente ese tiene que hacer nuevos certificados pues para Edith, que es la nueva socia. Gracias, Mada, por acompañarme en este amplio tema. Pasaremos al tema 2.2, la sociedad anónima, aspectos generales. Bruno y Madaí serán los encargados de informarnos acerca de este tema. Sociedad anónima es la que existe bajo una denominación y se compone exclusivamente de socios cuya obligación se limita al pago de sus acciones. Estas sociedades se constituyen de 5 o más personas, las cuales se reúnen y aportan ya sea en dinero, bienes o trabajo. Esto con el fin de obtener recursos. Por ejemplo, si yo decido crear una sociedad anónima, lo realizaré a partir de 5 integrantes o más, y estos deben aportar a dicha sociedad. La denominación se formará libremente, pero será distinta de la cualquiera otra sociedad y al emplearse irá siempre seguida de las palabras sociedad anónima. En estas sociedades las personas que lo integran pueden ser cual sea que se destine, siempre y cuando cada individuo aporte para el crecimiento de la sociedad. Si deseo realizar una sociedad anónima, lo puedo integrar de personas que me parezcan adecuadas, y esta sociedad, a la hora de asignarse el nombre, se deberá de identificar con las siglas de la sociedad anónima, ya que su composición es diferente. Para proceder a la constitución de una sociedad anónima se requiere que haya 2 socios como mínimo y que cada uno de ellos suscriba una acción por lo menos. Para la constitución de estas sociedades es importante que los socios que busquemos o que ya estén integrados en esta sociedad deben de brindar por lo menos una acción, ya que si no lo hacen realmente no tendrá sentido que formen esta sociedad, ya que la constitución que conforma esta dicha sociedad, si realmente desea integrar a un miembro nuevo, este deberá de aportar alguna acción que sea para la mejora continua de la sociedad y que obviamente dé una producción. Que el contrato social establezca el monto mínimo del capital social y que esté integrado suscrito. Dentro de la sociedad que vamos a estructurar es necesario que el contrato que se estructura se aclare el monto mínimo del capital de la sociedad para que los integrantes de dicha sociedad estén informados de cuánto será el monto del capital. En la sociedad que estamos integrando todo debe de ser especificado para una mejor colaboración de los socios. Que se exhiba en dinero efectivo cuando es menos del 20% del valor de cada acción
pagadera en numerario. Para la mejor colaboración de los socios es necesario aclarar en términos monetarios la parte que les corresponderá, ya que las inversiones que realizará cada socio dentro de la sociedad son para generar más ingresos. El monto que se debe de recibir por cada acción deberá ser el 20% para las acciones de los socios que integran esta sociedad anónima. La sociedad anónima puede constituirse por las comparencias ante fedatario público de las personas que otorguen la escritura o póliza correspondiente. Dentro de la sociedad anónima que estamos integrados es necesario presentarse ante un registro para dar validación de la sociedad y los componentes que la integran. Todo esto deberán de ser integrado por las personas involucradas y se realizará ante la persona que dé fe pública a dicha sociedad. Cuando la sociedad anónima haya de constituirse por suscripción pública, los fundadores redactarán y depositarán en el Registro Público de Comercio un programa que deberá de contener el proyecto de los estatutos. Como bien se ha de mencionar, la sociedad en la que estamos integrados, no solamente con el hecho de tener ya los socios y las acciones ahí sobre la mesa ya estará nuestra sociedad anónima por dado de alta, ¿no? No, sino que esta sociedad junto con todos sus componentes personales y financieros se deberán de presentar ante un registro en el cual se establecerá la sociedad, el tipo de sociedad obviamente. Así será legal para poder crear en dicha sociedad y a la hora de registrarla se deberá de especificar en escrito el proyecto de la misma, hacia dónde va la sociedad y con qué motivos. Los fundadores no pueden estipular a su favor ningún beneficio que menoscabe el capital social, ni el acto de la Constitución, ni para la porvenir. Las personas que integran la sociedad anónima que estamos estructurando no deberán de obtener o reclamar algún beneficio que perjudique al capital social de dicha sociedad, ya que si se está estructurando la sociedad para un buen beneficio en conjunto, no será agradable tratar de obtener más beneficios que desestabilicen el capital de dicha sociedad. Las acciones en que se divide el capital social de una sociedad anónima estarán representadas por títulos nominativos que servirán para acreditar y transmitir la calidad y los derechos del socio. En esta sociedad anónima, para las acciones que están dentro del capital se deberá de dar por títulos. Por ejemplo, dentro de mi sociedad que estoy integrado, debo de darle a cada socio un título nominativo, en el cual se presentará su nombre. En estos están expedidos a favor de dicha persona, para que en relación con los demás no surjan los problemas de obtención de recursos del capital mismo. Se prohíbe a las sociedades anónimas emitir acciones para una suma menor de su valor nominal. Dentro de la sociedad que deseo construir, no debe de dar a mis socios acciones mínimas de lo que se está integrando. Esto es prohibido. Si se están generando buenos resultados, no debo de darles menos, ya que será un descontrol del monto financiero de cada individuo involucrado. La administración de la sociedad anónima estará a cargo de uno o varios mandatarios temporales y revocables, quienes pueden ser socios o personas extrañas a la sociedad. Para tener una buena administración dentro de las sociedades anónimas se puede estructurar de los mismos socios o de personas externas que creemos que son capaces de llevar una buena estructura de la sociedad. Si en la sociedad que estoy conformando dentro de los socios existe una persona capaz de realizar dicha administración, se le confiará dicha tarea, pero obviamente necesitará de más subordinados para poder llevar una estructura correcta, los cuales se pueden conformar de personas externas a la sociedad. Cuando los administradores sean 2 o más, constituirán el Consejo de Administración. Si el personal de la administración dentro de la sociedad cuenta con más integrantes, esto deberá de integrar un consejo, ya que facilitará transmitir y será para los demás socios una buena asignación de los deberes de la sociedad para crear una buena estructura que ayudará al crecimiento de la sociedad. La Asamblea General de Accionistas, el Consejo de Administración o el Administrador se podrá nombrar uno o varios gerentes generales o especiales, sean o no accionistas. Dentro de la integración del Consejo de Administración de la sociedad se brindará la aportación que repartirá, por así decirlo, las asignaciones de puestos que ayudará de una buena manera a la estructura y resultados de la sociedad anónima. Y no específicamente deben de ser los mismos socios, ya que se pueden encargar personas que no son accionistas, ya que esto se realizará con el fin de tener una organización lo mejor estructurada posible para tener los resultados positivos
que estamos buscando dentro de la sociedad como socios que aportaremos bienes, trabajo o incluso el dinero. Gracias chicos, el tema que terminaron es de gran relevancia en el día a día. Para continuar con esta información, Bruno y pues obviamente yo tendré ahí una participación con el tema 2.3, la sociedad de responsabilidad limitada, aspectos generales. Sociedad de responsabilidad limitada es la que se constituye entre socios que solamente están obligados al pago de sus propias aportaciones, sin que las partes sociales puedan estar representadas por títulos negociables. Estas sociedades tienen la característica de estar integradas por más de 25 personas, las cuales buscan obtener o distribuir utilidades con el fin de obtener recursos. Las personas involucradas dentro de esta sociedad se incluyen un solo capital, el cual es pagado al momento de la constitución de la sociedad, y la participación de los socios se divide de igual manera entre todos, y responden al monto de las aportaciones. Se podrá decir que entre más tengan, posiblemente más mando tendrán dentro de esta misma sociedad. La sociedad de responsabilidad limitada existirá bajo una denominación o bajo una razón social que se formará con el nombre de uno o más socios. La denominación o la razón social irán inmediatamente seguidas de las palabras sociedad de responsabilidad limitada. Estas sociedades se estarán registrando con los nombres de algunos socios, o si no es así, tendrá el nombre de ambos, los cuales serán los principales. Estas sociedades cuentan con el establecimiento del nombre de una sociedad que está constituida por varios socios, en la cual se determinará de forma colectiva el nombre a recibir, y en todo caso este nombre está seguido de sus siglas, que lo distinguirán de cualquier otra sociedad. Bueno, es importantísimo tener esta distinción como sociedades para decir, no, pues ya sé la diferencia entre una y otra, y pues obviamente no me van a pasar, no sé, tal vez las responsabilidades de una sociedad ilimitada, ¿no? Cuando soy limitada. Entonces, eso es bueno, hay que ir aclarando que es bueno tener y saber cómo aplicar las siglas de limitada, ilimitada, en comandita, todo esto, para ver realmente cuál nos conviene más de acuerdo, y dependiendo también pues al sector en el que estemos. Ninguna sociedad de responsabilidad limitada tendrá más de 50 socios. Claro que en estas sociedades que deseamos integrar deben de contener un cierto número específico de personas en estos grupos, los cuales son los socios, pero esto no quiere decir que no podamos agrandar de una manera pues muy grande, vaya la relevancia, a los mismos integrantes, ya que podemos, digamos, partir esta sociedad y tener otros 25 socios aparte, pero eso se explicará un poco más adelante. Pero para esta misma sociedad, el máximo que podamos tener solo será de 50. El capital social será el que establezca el contrato social. Se dividirá en partes sociales que podrán ser de valor y categoría desiguales. Los socios dentro de esta sociedad aportarán de manera diferente. Cada monto dentro de esta es diferente y por ende las partes a repartir no serán iguales. Por ejemplo, si deseo integrar una sociedad limitada con Martín y él pone una aportación de 500,000 pesos y yo pongo una de 10 millones de pesos, la división de estos valores será distinto. Darán más al igual que tengan más, y obviamente a Martín le va a tocar menos y pues a mí me va a tocar más porque yo puse 10 millones de pesos y él puso pues nada más 500,000, ¿no? Entonces ahí también se refiere a esto. Para la cesión de partes sociales, así como para la admisión de nuevos socios, bastará el consentimiento de todos los socios que representarán la mayoría del capital social. Dentro de esta sociedad no tan fácilmente se reciben a nuevos socios día a día. Por ejemplo, si yo ya tengo mi propia sociedad y soy socio con Martín me cae mal, y él decide vender sus acciones, no tan fácilmente será aceptado, ya que en primer lugar yo tengo que estar completamente de acuerdo si lo acepto, porque al final de cuentas serán con el que se llevarán las riendas de la misma sociedad, y si no me parece adecuado, pues simplemente no será aceptado, y porque me cae mal aparte. La transmisión por herencia de las partes sociales no requerirá el consentimiento de los socios, salvo pacto que prevea la disolución de la sociedad por la muerte de uno de ellos. Si se desea transmitir por herencia las acciones que tengo dentro de la sociedad, no se requerirán el consentimiento de los socios,
Pero si en dado caso uno de los socios fallece, entonces sí los demás socios tomarán la decisión, al igual que si el deseo de vender mis acciones, en primer lugar buscaría una persona que sí las desee comprar y después sería la aceptación de este miembro por los demás socios. La sociedad llevará un libro especial de los socios, en el cual se inscribirá el nombre y el domicilio de cada uno, con indicación de sus aportaciones y la transmisión de las partes sociales. En esta sociedad los socios están registrados bajo un libro en el cual se registran sus propias aportaciones. Se podrá decir que en este se establece quién podrá quedarse en sucesión del mismo y el domicilio de cada uno de los representantes. Estos datos serán para un mejor control de lo establecido y brindando dentro de esta misma sociedad, y que cada uno de los socios estará establecido en dicho registro para la verificación de sus propias aportaciones. La administración de las sociedades de responsabilidad limitada estará a cargo de uno o más gerentes, que podrán ser socios o personas extrañas a la sociedad, designados temporalmente o por tiempo indeterminado. Dentro de estas sociedades se puede optar por contratar a personas externas para que puedan llevar de manera correcta la administración de los recursos que se concentran en la sociedad, pero de igual manera algunos de los socios pueden llevar la correcta información de dicha sociedad. La responsabilidad de la sociedad puede contar con varios gerentes, los cuales ayudarán a distribuir, contribuir un mejor resultado de la información financiera de la misma, y pues estos en algunas ocasiones serán por contratos, también haciendo hincapié en que esas personas están capacitadas para poder llevar procesos y procedimientos que se adecúen a la área donde estamos laborando. Las resoluciones de los gerentes se tomarán por mayoría de votos, pero si el contrato social exige que obren conjuntamente, se necesitará la unanimidad. Si se visualiza que la gerencia dentro de la sociedad no es la correcta o simplemente se desea cambiar a algún miembro por X o por Y razón, administrativamente esto se realizará de manera conjunta con todos los socios, ya que las decisiones deberán de estar tomadas por aquellos que están aportando más o que tienen más. El cambiar a algún miembro administrativo será por votos o por la unanimidad de los socios. Las asambleas se reunirán en el domicilio social por lo menos una vez al año, en la época fijada en el contrato. Para que las acciones dentro de una sociedad sean de manera correcta, es necesario convocar a reuniones que servirán para visualizar el rumbo de la sociedad o para estar informados acerca de las acciones dentro de la misma. Si en mi sociedad dentro del contrato está fijado una junta en abril, esta deberá de ser llevada a cabo en tiempo y forma, y se reunirán a los socios en el domicilio donde está establecida la sociedad, ¿no? Si tal día en abril, no sé, el 20 de abril, es la reunión a las 8 de la mañana, así ya está estipulado, así tiene que ser, y a esa hora tiene que ser, porque en el contrato ya está estipulado. Agradezco la intervención de Bruno por apoyarme con este tema. Para seguir con esto pasaremos al tema 2.4, la sociedad cooperativa, aspectos generales. Mada, Bruno y yo abordaremos este tema. Las sociedades cooperativas tal vez tienen su origen remontado en la forma de realizar la industria agrícola o el comercio marítimo por grupos interesados en ellos. Creo que es importante resaltar de dónde viene en primer lugar este concepto. En algunas sociedades surgieron a partir de alguna necesidad que los comerciantes o personas comunes que en este momento necesitaban solucionar el problema con los productos, servicios, bienes y su distribución respectivamente. Por razón de origen, las sociedades cooperativas están desprovistas todo propósito de lucro o de especulación, pues solo persiguen la protección y beneficio directo de sus miembros. Como ya sabemos, el objetivo de las empresas es alcanzar un fin en común, siendo la mayoría de veces con el del lucro, ¿no? Obtener dinero. Aquí podemos observar que este grupo de personas están conscientes de que los beneficios deberán de ser para los socios o para personas involucradas en esta sociedad, ya que de sus propios recursos deben sacar sus ganancias, ¿no? Pues yo pongo, pero también de lo que estoy poniendo tengo que generar dinero.
Esta clase de sociedades se forma principalmente en atención al carácter de la persona, que debe ser de la clase trabajadora y es por su esencia una sociedad de capital variable. Aquí se entraría el término de un trabajador muy humilde. Un ejemplo sería que si un grupo de personas que no tiene empleos pero sí cuenta con máquinas para producir botellas de plástico, otra donde se hagan las mezclas de la debida, rejas o cajas de almacenamiento de productos y camiones donde serán utilizados cada uno de ellos para su bien lucrativo. La sociedad cooperativa, en forma de organización social integrada por personas físicas con base en intereses comunes y en el principio de solidaridad, esfuerzo propio y ayuda mutua. Bueno, como ya se mencionó anteriormente, el conjunto de personas de sus ingresos, materiales o herramientas que tenga el avance servirán para el desempeño de buenas ganancias que la organización requiere, pues proyectar a un futuro. Aquí solo entre socios se apoyan, sí, es decir que el esfuerzo, ¿no?, de las personas van a buscar intereses comunes con principios de solidaridad, ¿no? De que, ¿sabes qué? Todos vamos a aportar, todos vamos a hacer esto, todos vamos a contribuir con algo. En economía se define la cooperativa como una agrupación de personas que persigue fines económicos, sociales y educativos comunes por medio de una empresa. El objetivo, meta o propósito que se desea alcanzar estará relacionada con los términos monetarios. Al tener estos los recursos, la experiencia y el conocimiento necesario para tener una empresa sustentable y que no necesite la ayuda de intermediarios, garantizará el éxito o el fracaso de dicha sociedad. Congruente con la definición citada en primer término, la ley establece que las sociedades deben observar los siguientes principios. Primero, libertad de asociación y retiro voluntario de los socios. Cualquier persona que cuente con algún aporte, ya sea de manera financiera o en herramientas que ayuden en las actividades de la empresa, puede ser puesta como candidato para entrar a esta sociedad, y si consideran necesario otro socio, entonces será parte de los demás miembros, y que, claro, nadie debe estar obligado tanto a entrar como a salir. Respecto del derecho individual de los socios de pertenecer a cualquier partido público o asociación religiosa. Si los comparamos a la situación de nosotros como estudiantes que estamos relacionados con varios compañeros los 5 días de la semana, donde cada que tiene su manera de pensar, creencias, orientación, donde cada uno deben de ser respetables y bien recibidas por los demás, sin discriminación o maltrato hacia nuestros compañeros. Bueno, así igual se va dentro de cualquier sociedad, y más si se trata de empresas. Las sociedades cooperativas deben ajustarse a las siguientes normas. Cada socio tiene un voto, cualesquiera que sean sus aportaciones, siempre son de capital variable. Todos los socios tienen iguales derechos y obligaciones. El hecho de que un socio haya aportado dinero tal y otro socio haya puesto 10 camiones que son del reparto del producto, o que él puso la bodega donde guardan todo su inventario, no querrá decir que el primero tendrá más participación o más influencia en la toma de decisiones de esta sociedad. Por algo son socios en primer lugar. Todos tienen el mismo trato dentro de y todos tienen que tener derechos y obligaciones. Sí, claro, o sea, sí, no importa lo que aporte, sino, ¿sabes qué? Todos tienen tal derecho a recibir, pues obviamente, dinero por el proceso productivo que están llevando a cabo y las ventas, ¿no? Pero también tienen esa obligación de poner algo o de cubrir ciertos pagos, no sé, por ejemplo, del SAT, de la luz, del agua, etcétera, etcétera. Las constitutivas de estas sociedades deben contener: fracción primera, denominación y domicilio social. Como personas físicas, cada uno tiene su propio domicilio, o sea, un condominio donde ellos viven. Ahora, con la participación de más personas, tendrán que ponerse de acuerdo en algún lugar físico donde estarán relacionadas dichas actividades comerciales, donde las autoridades encargadas de cumplir con las leyes mercantiles puedan contactar con dicha organización. 2.
Objeto social, expresado concretamente las actividades que van a desarrollar. Si sabemos de sobra que lo que quieren todas las personas es generar ingresos, ahora entrando como la pregunta de cómo lo van a realizar, qué es lo que darán a conocer al mercado y traerá demanda de dichos productos o servicios para a partir de crear o aparentar la necesidad de las personas, necesitarán satisfacer. Claro que ya sea la comercialización debe estar pues obviamente legalmente hablando, ¿no? O sea, si vamos a decir que vamos a producir zapatos, bueno, tenemos que tener en concreto qué actividades vamos a desarrollar, qué materias primas vamos a ocupar, cómo vamos a llevar la legalidad de dicha empresa para que nos funcione de manera correcta. Duración del ejercicio social, así como libros de actas y de contabilidad que van a llevarse. El tiempo mínimo que las organizaciones deben de retener sus estados financieros es de periodo de 5 años. Ya después, si se quiere desechar dicha información, lo puede ser. Las autoridades alguna vez te pueden pedir dichos documentos para comprobar que sus actividades comerciantes estén limpias y que no serán acreditables ante una espantosa multa. Las aportaciones pueden ser en efectivo, bienes, derechos o trabajo y están representadas por certificados nominativos, invisibles y de igual valor. El dinero será lo que más fluya dentro de estas sociedades mercantiles, pero sabemos que no son la única manera de aportar para que el socio de dicho grupo pues pueda estar, ¿no? También está lo que puede ser mano de obra, herramientas, materias primas, maquinaria, servicio de transporte o paquetería. El lugar fijo pues donde esté la empresa y donde pues guardarán los productos terminados, ¿no? O sea, puedes aportar cualquier cosa y puedes formar parte de esa organización aportando camiones, lugares para que se pues establezca la empresa, ¿no? No necesariamente es el dinero. Obviamente sí va a influir de cierta manera, pero pues tú también vas a estar colaborando pues con bienes, con pues espacios que les puedes brindar a la empresa. La valoración de las aportaciones que no sean en efectivo deben haberse en las bases constitutivas o bien cuando ingrese el socio y por acuerdo de este y el consejo. Si bien los socios pueden aceptar o rechazar las propuestas de un nuevo miembro, su decisión estará basada en qué tanto se ocupará sus aportaciones, si realmente la empresa saldrá beneficiaria ante dicha agregación de patrimonio. Si dicen que ya les sobra maquinaria, transporte o personal, si quisiesen la aportación de otro socio, se llegará a un acuerdo. El socio puede transmitir los derechos patrimoniales de sus certificados de aportación al beneficiario que designe para el caso de muerte, ¿no? Aquí coloco el ejemplo de nosotros como estudiantes y pues uno que es aval de un préstamo de Compartamos Banco, que más bien ni me preguntaron ni nada, fui obligado. Esta es una experiencia de un compañero, ¿no? Interesante, ¿no? Que apliquen la misma en caso de fallecimiento de una persona, ¿no? Que se le dará una compensación económica al titular que la persona pues haya dejado en los documentos, ¿no? En mi caso, si yo voy a conocer a la huesuda, pues mi padre recibiría 15,000 pesos, ¿no? Es algo que lo ponemos de ejemplo con demás compañeros y pues decimos, oye, no, sí está pesado, pero bueno, ya es algo que poco a poco se va a ir checando, ¿no? Imagínate que te dejen de sucesor en alguna, pues ahora sí, sociedad mercantil, ¿no? Y que digas, no manches, si me va bien, pues estaría pues muy bien, pero sí hay que estar informados pues en caso de algún suceso así. La Asamblea General corresponde resolver todas las negociaciones y problemas de importancia para la sociedad cooperativa y debe establecer las reglas generales que se sujetarán el funcionamiento de la sociedad. Dentro de la organización deben de haber un pequeño grupo más de donde será asignado las tomas de decisiones, que estas afecta a su patrimonio. De igual manera, esta ayudará a repartir el poder y responsabilidades que tiene cada socio ante su sociedad. 1. Aceptación, exclusión y separación voluntaria de los socios. El voto de cada socio siempre deberá de tomarse en cuenta ante las decisiones que afectará a largo o corto plazo a la empresa.
Como se dijo antes, será ante un nuevo socio que quiere entrar, por algún inconveniente o riña entre los propios socios, lo cual será motivo de salida inmediata de la sociedad. O si esta persona de plano ya dice, no, ya no quiero seguir laborando con mis demás compañeros, este podrá salirse de manera voluntaria y sin ningún tipo de problema. Tercero, aprobación de sistemas y planes de producción, trabajo, distribución, ventas y financiamiento. Me parece una de las principales responsabilidades de los socios, pues es estar presentando nuevas ideas, proyectos, procesos, reglas, donde pues estemos proyectando al futuro de la empresa, al estar innovando cada vez que pues no sepamos qué hacer, estar sacando ideas mejores y obviamente para no quedarnos atrás, anticuados, ni nada, sino siempre estar a la vanguardia, además pues obviamente de crear recursos para buscar las ganancias, ¿no? Que siempre es lo primordial dentro de una empresa. Nombramiento y remoción con motivo justificado de los miembros del Consejo de Administración y de Vigilancia de las comisiones especiales y de los especialistas contratados. Las cartas deben de estar sobre la mesa, como se diría. El motivo de dicha renovación dentro de esta asamblea o expulsión de un socio de la organización debe ser claro, que realmente sea una falta ante la sociedad misma que perjudica a los demás y el patrimonio que se está constituyendo. Noveno, aplicaciones sanciones disciplinarias a los socios. Básicamente es un pequeño castigo ante dicho socio que haya hecho algún acto o alguna falta grave ante los demás socios. Aquí dependerá la acción que ellos quieran aplicar ante el culpable, ya sea del que no pagó, ya sea no pagándole su sueldo, ya sea suspensión del trabajo, el no poder ejercer su opinión con libertad. No sé, aquí básicamente los socios se pueden poner creativos, ya que pues como estamos viendo, al ser sus propias sociedades, ellos mismos pueden poner las reglas. Ellos mismos darán el escarmiento a ese socio que se está portando ahí medio rebelde, ¿no? Pero eso sí, todo con concientización y no ser un castigo tan severo. Las sociedades cooperativas pueden constituir los siguientes fondos sociales. Primero, de reserva. Si el dinero crecería en los árboles, como se dice, de forma sarcástica, no habría pues ninguna necesidad de guardar cierta cantidad de dinero que pueda ser utilizado en algún imprevisto dentro de nuestras maquinarias o el pago de alguna indemnización para nuestros empleados, ¿no? Sí, claro, siempre ha sido así y siempre lo va a ser. Si nosotros pues obviamente creciera el dinero en los árboles, pues obviamente también no tendríamos la necesidad de levantarnos a ir a trabajar, porque pues está cayendo, está creciendo, está floreciendo dentro de esto, y ya también no tendríamos la necesidad de vernos en guardar dinero, en ahorrar, en invertir para que se genere más dinero. Pero en este caso, esta sociedad nos dice que hay que tener un fondo de ahorro por cualquier cosa, porque si nos llega una pandemia, un desastre natural o algo así, tengamos pues de dónde sacar a flote a la empresa o bien a las indemnizaciones, ¿no? De previsión social. Nosotros, al ser solo simples mortales, estamos expuestos a muchos peligros, enfermedades, catástrofes, donde uno no quiera terminará perjudicado. Entonces, este fondo ayudará para los demás socios cuando estos se encuentren en imposibilidad de realizar sus tareas y responsabilidades. Tercero, de educación cooperativa. En palabras breves, tener un pequeño monto de billetes ahí guardadito donde se podrá utilizar para el beneficio propio de los socios o aplicados ante sus trabajadores, ya sea para un caso en concreto de necesidad básica o algo muy prioritario en su momento, algo muy inesperado, algo que de plano no estaban en los planes de todos los socios y de repente ¡pum! Ven, aparece, necesitamos con qué financiarlo, ¿no? Este fondo está hecho para respaldar a toda la sociedad en general, un pequeño support, por así decirlo. Las sociedades cooperativas pueden ser de dos categorías, ordinarias y de participación estatal. Al estar investigando un poco más sobre estas sociedades me encontré que alguien en particular creó una ley donde explica cada punto detalladamente para considerarlas legalmente sociedad cooperativa. En este caso pues fue Carlos Salinas de Gortari en México, ¿verdad? Y bueno, pues
ahí sigue esta luchita, ¿no? Este es el órgano ejecutivo de la Asamblea General y tiene la representación de la sociedad y la firma social. El Consejo de Administración puede designar uno o más gerentes. La Asamblea General y Consejo de Administración deben de estar presentes para poder repartir el monto de la sociedad de manera justa y sin ninguna disputa, al escoger la mejor opción que al fin de cuentas se trate de mejorar su patrimonio. En casos de faltas temporales, son suplidos en orden progresivo de sus designaciones. Si la asamblea lo aprueba, puede durar en sus cargos hasta 5 años y ser reelectos. Algo muy similar con los presidentes, ¿no? Bueno, aunque no recuerdo si eso ya se lo quitaron, pero bueno. Si el representante en cuestión ya estuvo en el cargo y se cree conveniente volver a ponerlo en ese momento, será analizado detenidamente base a sus acciones pasadas, ¿no? Porque ya rigió dentro de esta sociedad, entonces si sus resultados son buenos, se puede volver a considerar. Sí, y si está dentro de nuevos avances que querrá implementar para seguir manteniendo el negocio a pie. Si es capaz de seguir trayendo ideas frescas, ideas nuevas, innovadoras para esta sociedad, bueno, pues ¿por qué no volver a ponerlo como una opción? Cuando por necesidades de expansión se requiera admitir a más socios, se debe dar la preferencia a sus trabajadores tomando en cuenta su antigüedad, desempeño, capacidad y especialización. Darle cierta prioridad a las personas que llevan tiempo dentro de la organización, sabiendo que estos cumplen con sus funciones y serán personas de fiar cuando se requiera la expansión de la sociedad a nuevos horizontes, ¿no? De igual manera, sabiendo relacionar con los nuevos socios y empleados. Hay que ser buenas personas durante, pues, estas expansiones, ¿no? Sabes que necesito hacer tal proyecto, tengo tal idea. Buscar esa manera de poder abrirnos con nuestras personas que ya están trabajando con nosotros y decirles, oigan, ¿saben qué? Esta oportunidad. ¿Quién gusta? O bien ir con las personas de más entera confianza a decirles porque tienen tal vez ya más antigüedad, el desempeño que han tenido durante la empresa ha sido excelente, tienen mejores especializaciones, todo eso, todas esas capacidades, esas cualidades de nuestros empleados nos ayudarán a elegir a la mejor opción. Nosotros como personas que vamos a estar trabajando dentro de estas organizaciones, tenemos que saber leer a las personas realmente, saberlas distinguir de buenas personas que podemos confiar en ellas y cuáles no, porque no solamente de buenas a primeras, ¿sabes qué? Vamos por la primera persona que esté ahí y qué tal si la persona acaba de entrar, no sabe ni el proceso productivo, ni cómo se manejan las cosas, ni cómo realmente se está funcionando la empresa. Entonces es ahí donde nosotros tenemos que poner cabeza y decir, ¿sabes qué? Es esta persona, yo confío en ella, tiene capacidad, tiene experiencia, ha estado con nosotros desde hace muchos años, no sé, 10 años. Ahora sí puedo decir que tiene mi confianza y va a estar trabajando de una buena manera con nosotros. Los socios pueden ser excluidos de la sociedad en los siguientes casos: desempeñar sus labores sin la intensidad y calidad requeridas. Aquí se trata de poner la camiseta por el trabajo, sabiendo que las tareas que el socio debe realizar no es algo que se debe tomar a la ligera, sino con toda la seriedad y madurez posible, ya que un simple error puede mandar todo el progreso de la empresa al abismo. Las sociedades cooperativas se disuelven por las siguientes causas. Primera, por voluntad de las 2/3 partes de los socios. Si la mayoría está de acuerdo en que la sociedad ya no está funcionando como antes o que esto no acabará de la mejor manera posible, o sea, spoiler, se va a ir toda a la quiebra, se va a ir todo por un tubo, se podrá optar por la terminación de esta sociedad donde cada quien tomará su propio camino. Segundo, por la disminución del número de socios a menos de 5. El número de socios que pueden contar son de 5, ya sea porque el socio se fue, se murió, desapareció de la faz de la tierra o porque pues quién sabe, se lo llevaron. Bueno, llegó el momento de disolver la sociedad y pues que pase esto que tenga que pasar, ¿no? O sea, de 30 socios ya nomás quedan 5 y se van disminuyendo, pues ya ni modo, ya bye a la sociedad, ya no funcionó nuestro capital, nuestras maquinarias, ya dicen, ¿sabes qué? Ya no las queremos, ya no está funcionando el negocio, ni modo, vamos a disolver la sociedad y que tenga lo que tenga que pasar.
Es un tema muy interesante para el mundo empresarial. Gracias Mada y Bruno por sus aportes. Pasaremos con el último tema 2.5, concepto y aspectos generales de disolución, liquidación, fusión, transformación y escisión de sociedades. Con este tema, obviamente de nuevo los tres vamos a participar, lo que es Bruno, Mada y yo, la verdad está extenso y bueno, muy bien explicado, oigan, la verdad. Entonces vamos a dar inicio con este tema. Disolución de las sociedades. Disuelta la sociedad se pondrá en liquidación, es decir, se deben concluir las operaciones pendientes de la sociedad, liquidación de pasivos y entrega del patrimonio entre los socios. Aquí se tendrá que resolver todas las cosas pendientes relacionados con el tema del flujo del dinero, repartir de manera correspondiente los porcentajes a los socios y así poder saldar las deudas de una vez por todas. Artículo 229, o para los que no saben de los números ordinales, artículo 229. Las sociedades se disuelven por expiración de término fijado en el contrato social. De manera jurídica, si el contrato marcó un plazo de 10 años, por ejemplo, con todos los ejercicios y funciones que tú quieras dentro de esta empresa, pasa ese periodo y si todos los socios no están de acuerdo en volver a intentarlo, pues bueno, hasta ahí se acabó la sociedad. Por imposibilidad de seguir realizando el objeto principal de la sociedad o quedar en este consumado. El propósito siempre debe de estar ante las cabezas de los socios, ya que esto es la principal razón de sus conjuntos de patrimonio. Si por varianza razones no se pudo llegar al esperado o se devolvieron de camino, pues se termina la relación entre estas personas. Tercero, por acuerdo de los socios tomados por conformidad con el contrato social y con la ley. Si los socios creen que esta será la mejor decisión, el disolver la misma sociedad, viendo de diferente manera la perspectiva en que se encuentran, y si se llegó a una conclusión donde esta será la mejor decisión, entonces estos podrán realizarlo sin ningún inconveniente. Porque el número de accionistas llegue a ser inferior al mínimo que establezca la ley o porque las partes de interés se reúnan en una sola persona. Sabemos que el mínimo de socios es de 5 y que una sola persona no puede desempeñar las tareas de esas demás personas, o más bien él solo podrá llevar el objetivo establecido al principio sin tener el acompañamiento de demás opiniones y no tomar decisiones erróneas. Quinto, por la pérdida de las 2/3 partes del capital social. Siempre hay que tener en mente a los socios que se implementarán a tu sociedad, ya que la empresa no se podrá mantener a flote si sus pérdidas son más grandes que sus propias ganancias. Básicamente vivirían pues todos endeudados, ¿no? Liquidación de las sociedades. Atendiendo a lo que dispone nuestra Ley General por liquidación debe entenderse el conjunto de operaciones indispensables para concluir los negocios pendientes a cargo de la sociedad. Bueno, ¿cuál ha sido el motivo de la pérdida de esta sociedad? Ahora tocará la parte consoladora, o sea, parto del patrimonio y tener en nuestras manos la poca cosecha que se estuvo dando, donde se pudo haber sacado más ganancia de lo que esperaban, o que de plano tú metiste la pata y por eso te sacaron. El cumplimiento de las obligaciones a su cargo, el pago de las deudas y el cobro de los créditos de que sea titular, y la extinción de las relaciones entre la sociedad y los socios y de estos entre sí. El recibimiento del dinero donde nosotros formamos y que dicha utilidad ganara será repartida para que cada socio pueda seguir adelante en emprender su propio negocio o formar parte de otra nueva sociedad, donde éste podrá adquirir sus propias necesidades financieras. La liquidación estará a cargo de uno o más liquidadores, quienes serán representantes legales de la sociedad y responderán por los actos que ejecuten, extendiéndose de los límites de su cargo. La parte que no toca, por decir así, será revisada por los encargados que la sociedad puso al mando ante estas situaciones. Aquí será reflejada nuestras acciones, aportaciones y atribuciones correspondientes que realizamos en el periodo de la empresa.
Transformación y fusión de las sociedades. La transformación de las sociedades mercantiles se presentan cuando los socios o accionistas de una sociedad deciden que el tipo de regulación jurídica ya no es compatible con sus intereses. Como tal, la transformación de la sociedad no significa que desaparecerá por completo, no significa una extinción de la misma sociedad, sino de lo que se trata esto de transformar de cierta manera es la forma de cómo se regía con los socios. El tipo de acciones que estaban involucradas, tal vez cambiando un poco el objetivo principal para poder adoptar uno nuevo, o que su sistema se está quedando obsoleto a comparación de los demás, que pueden estar implementando nuevas herramientas. Y pues bueno, si la competencia tiene nuevas adquisiciones, pues obviamente tú te vas a quedar pues atrasado, ¿no? Se lleva a cabo una variación, diríamos, de la forma jurídica. La transformación de la sociedad no implica su extensión ni la creación de una nueva. Como se dijo antes, no será borrada, solo será modificada en ciertos puntos para que la sociedad no desaparezca por completo, tratando de tener la misma esencia que lo caracteriza, pero bajo un nuevo mandato de socios con ideas frescas para la mejora de la empresa. La fusión es la unión de empresas con la finalidad de crear uno más fuerte, ya sea desapareciendo a las dos o solo una, siempre con el consenso de los socios de ambas sociedades. Un ejemplo rápido de esto sería la fusión compra que hizo el dueño de Facebook, Mark Zuckerberg, ante WhatsApp. Al querer seguir con su expansión, decidió aventarse con esta adquisición. Solo que aquí cambia porque no sabemos si los mismos socios de WhatsApp que estaban antes, al momento de que lo crearon, aún siguen formando parte de eso después de la fusión que hizo Mark Zuckerberg, que ahora lo conocemos como la empresa Meta, que es dueña de Facebook, es Instagram, es WhatsApp, y es otra compañía liga que se parece a Google Drive, pero tiene su propia empresa abajo de este mismo socio. Efectivamente, en sentido jurídico se trata de absorción íntegra de una sociedad nueva o existente ya del patrimonio de una u otras sociedades. El querer innovar una empresa, ya que existe, agregando nuevas funciones dentro de su organización para poder generar la mayor cantidad de ganancias lo antes posible respecto a los intereses de ambos miembros, y así dar un surgimiento de las sociedades a tratar. Sí, claro, ¿no? Esta integración, esta nueva, ¿no? O esta innovación que está teniendo la empresa, ¿no? Sabes que ya nuestro proceso productivo de calzado ya está, pero llega otro y dice, no sabes qué, sí me gusta, sí todo, pero vamos a darle otro giro, otro ámbito, vamos a hacerla crecer. Alguien que llega con ideas distintas, con ideas de crecer, ideas de motivación, aquí aplica. Entonces eso es lo que también tenemos que estar tomando en cuenta, esas diversas ideas que tenemos en cierto punto, que hay veces que decimos, ¿qué va a pasar? Que se acuerde la función de las sociedades por cada una de ellas en la forma legal. Claro, no solo hay que decir, va de una vez hacemos la función, tiene que exigir el previo consentimiento y el acuerdo mutuo donde ambas partes deciden coexistir como una sola empresa o organización. Artículo 223, se hace 223, que se publique el acuerdo en el periódico oficial y se inscriba en el registro público de comercio del domicilio de cada una de las sociedades. Si a uno de los dos dejara de existir, entonces se dará de baja ante el registro, o si las dos lo hacen, y dar de nuevo de alta a una nueva sociedad, que será después de la disolución oficial por ambas partes. Que se publique el último balance de cada sociedad. Así es, la contabilidad al parecer nos seguirá hasta el último día de nuestras vidas laborales, acreditando que todo papeleo esté en orden y que la razón de la función de las sociedades no sea por alguna estafa. Escisión de las sociedades. En el artículo 228 bis dice, da la escisión cuando una sociedad denominada escendiente decide extinguirse y divide la totalidad o parte de su activo, pasivo y capital social en dos o más partes. A veces se puede ganar o a veces se puede perder cuando se trata de dinero, y más cuando estamos comenzando con el vasto mundo mercantil. Entre los socios se determinarán las divisiones de dicho patrimonio para tener ambas partes complacidas.
claro, ¿no? O sea, nosotros podemos decir, ¿sabes qué? Estamos en una sociedad mercantil que le va súper bien, que esto, que el otro durante mucho tiempo, pero llega un suceso imprevisto que nos hace decir, ¿sabes qué? Ya no estamos generando utilidad, ya no estamos generando esas ventas que teníamos hace 5 años y es necesario, pues obviamente, la separación, la división. Para esto, tanto el poco dinero que tenga, los bienes, todo esto se va a dividir pues de manera equitativa para ambas partes. Octavo, los accionistas o socios que voten en contra de la resolución de cesión gozarán del derecho a separarse de esta sociedad. Si no te gusta mi decisión, ahí está la puerta para que te salgas. Casi es lo que se entiende en esta fracción. Porque si no llegaran a nada de cómo se debe de llevar a cabo las acciones de la empresa, pues bueno, será mejor no entrometerse más en esto. Ya metiste demasiado las manos al fuego. Entonces, en esos asuntos, ya no te conviene pues relacionarte con los demás socios y solicitar amablemente la salida de esta sociedad. Como dije, ese sería un episodio muy interesante y diferente. Ahora bien, que ya dimos esto, pasaremos a dar las conclusiones por parte de cada uno de nosotros a partir de los temas ya vistos. Se puede concluir que estos temas son de gran ayuda para cada uno de nosotros, que en algún futuro seremos jefes de algún grupo de trabajo dentro de una empresa, o bien seremos jefes de nuestra propia empresa, pero claramente no empezaremos con un gran éxito, porque no es tan posible que suceda. Si queremos lograr grandes cosas, debemos de empezar desde cero, ya que debemos de echar a perder trabajo ajeno que trabajo propio. Debemos de conocer varios aspectos generales de las sociedades. No sabemos realmente lo que se vive en un ambiente laboral de una empresa. Personalmente no conozco a fondo un ambiente laboral, por ello será importante visualizar y aprender de estas organizaciones, la estructura que se lleva a cabo para poder basarme de ellas y aparte de aprender a manejar una organización. Estos temas que abordamos en esta unidad son realmente importantes, ya que nos ayuda a visualizar varias partes de una sociedad. Nos damos cuenta que no solo existe un grupo de sociedades, sino que estas varias, las cuales individualmente se centran en diferentes ambientes. Me di cuenta que algunas sociedades conviene y otras no. Cada una de ellas contiene elementos diferentes que ayudan a la creación de grandes grupos que dan como resultado beneficios financieros que posiblemente cada uno de nosotros buscamos, porque seamos sinceros, en este mundo, en esta época, la sociedad, la economía está totalmente cambiada. Son varios aspectos que influyen en el cambio de estos sucesos. Lamentablemente, a jóvenes como nosotros nos toca una época realmente fea, en la cual si existen posibilidades de crear, hay que aprovecharlas, porque si no lo hacemos no sabremos cuándo podrá presentarse otra. En lo personal, la visualización que tengo dentro de un futuro es realizar o crear una empresa, y para ello estos temas ayudan demasiado, porque visualizas de manera teórica los aspectos que integran las sociedades. Te das de cuenta que algunas sociedades sí conviene invertir y en otras no, porque te dan un beneficio que buscas o que estás esperando. Si deseamos crecer dentro del mercado, debemos de conocer todos los aspectos que nos rodean como sociedad. Una empresa no se constituye fácilmente, se debe de realizar varios pasos para poder llegar a la meta que se desea. Cada uno de los pasos que vamos a realizar para poder llegar a la meta se deben de analizar de manera clara y estructurada para dar una función adecuada dentro del grupo social que nos rodea a cada individuo. Tiene propias metas, pero si en algún momento visualizamos que posiblemente las metas o algún logro de alguna persona se relacionan con los que tenemos, podemos interactuar entre nosotros y realizar una red de personas con las mismas metas para lograr nuestro objetivo. Es fundamental la comunicación que vamos a tener con los individuos para poder realizar lo que se planea alcanzar. Los jóvenes de hoy en día tenemos a nuestro alcance varias herramientas tecnológicas que ayudan a alcanzar nuestras metas de una manera más eficiente, tal vez no tan rápida, porque repito, no todo en esta vida es fácil, pero tal vez nos ayudará a ser un poco más eficientes. Nos dan posibilidades de incursionar en el ámbito laboral en las empresas que deseamos, realizarán
nos facilitan los conductos de comunicación que se amplían para la mejora de la red de extensión de los negocios, ya que visualizan las situaciones futuras que ayudarán para emplear de manera correcta y adecuada los elementos para una mejor distribución de las acciones en las que queremos invertir. La tecnología hoy en día es una gran herramienta para crear negocios virtuales, ya que en algún futuro no muy lejano este medio será una gran inversión para nosotros los adolescentes. Pero antes de ello debemos de conocer las estructuras fundamentales de las organizaciones o sociedades que existen. No podemos realizar una empresa si no conocemos las estructuras de la misma o tal vez las funciones que se deben de desempeñar dentro de las mismas. El conocer cómo funciona una estructura de un grupo social o de individuos dentro de una sociedad es realmente importante y de suma importancia para poder visualizar cómo las estructuras o los convenios que están dentro de estas organizaciones pueden funcionar de manera correcta o no. Esto dependerá de una buena relación y del buen manejo de información, ya sea financiera o no de las organizaciones. Abordando estos temas nos podemos dar de cuenta que algunas sociedades no son realmente de gran beneficio. En el lugar que nos ayuden nos pueden perjudicar y si alguno no conocemos un poco de las estructuras de las mismas podemos estar en problemas porque no mencionaban nosotros seremos futuros administradores, seremos líderes de grupos y no creo que estos grupos sean tan pequeños como los que armamos en clases. Realmente será un gran número de personas en la cual debemos de relacionarnos y debemos de saber cómo comunicarnos con cada uno de ellos. Si no aprendemos a saber cómo controlar a las personas o cómo llevar una situación complicada en el exterior, en el mercado laboral no vamos a ser tan útiles como pensamos y las decisiones que se toman. Después de todas las aportaciones que se dieron en este podcast, ahora podemos decir que sabemos sobre las sociedades mercantiles, entre comillas, ¿no? Aunque si un día nos preguntan esto, no nos acordaremos de algo en ese momento. Pero bien, eso no quiere decir que no les tomemos importancia para nuestras actividades laborales de nuestro futuro, y más aplicado hacia nosotros. Aquí hemos aprendido del cómo será el ambiente laboral de cada uno de nosotros como futuros administradores. Ya sea cuando estemos dentro de estas empresas grandes o monstruos, tiburones, como se les dice, o por qué no tal vez nosotros crear el siguiente gigante de las empresas como Coca-Cola, Apple, Netflix, solo por mencionar estos. De por sí, si los temas que deben de ver con esto se relaciona con el Hacienda o con el SAT, o en este caso con las leyes de las sociedades mercantiles y de cómo surgieron por esas necesidades de expandir más el comercio y que diferentes personas pueden ser partícipes en los actos de comercio. Como recordaremos en el anterior podcast de cómo se fue dando el comercio desde los intercambios entre productos hasta llegar a lo que es ahora con el comercio electrónico. Que uno si quiere también puede ser partícipe de esta actividad obviamente, siempre y cuando este negocio esté bajo las leyes y que esté comercializado de manera legal. De cierta manera pudimos ver desde otra perspectiva las características principales de diferentes sociedades y que es más de lo que nos llamó la atención fue la responsabilidad cooperativa. Bueno, desde mi propio punto de vista fue un tema bastante bueno de analizar y de investigar a su manera, ¿no? Es tan solo pensar que si yo junto con un grupo de amigos contamos no solo con el dinero suficiente para tener nuestra propia empresa, sino que también se pueden aportar diferentes cosas para que la sociedad pueda existir. Si un día quisiera tener mi propio negocio de coches voladores de esos que aparecen en la película de Volver al Futuro 2, yo puedo poner el dinero en físico o digital, el futuro. Un socio más puede proporcionar los materiales de los coches, otro puede poner el lugar donde ese será el taller de construcción, ¿no? Otro podrá poner las suspensiones que harán que los autos vuelen. De igual manera pueden tener a personas capacitadas en electrónica y sistemas donde implementarán mejoras futuras, piloto automático, sistemas de localización o que el auto se teletransporte de aquí a Guadalajara, yo qué sé, o sea, cosas futurísticas obviamente. El chiste de esto es que el patrimonio vaya aumentando constantemente para poder tener la empresa autosustentable, que mientras se vea generando más ganancias conforme las acciones de nuestra organización sean más claras con las metas, objetivo o razón de ser en primer lugar. Eso sea el motor, que eso sea el impulso que tiene que tener para que nuestra organización siga adelante.
El tema de las fusiones, disoluciones, transformaciones y transformes, todo eso, todo en ese apartado también se me hizo algo muy curioso de cómo las empresas pueden llegar a ser absorbidas, cambiadas de dirección o de cierta forma modificar el objetivo principal que se había marcado desde el principio, ¿no? O sea, de repente tener tu propia empresa y decir mi objetivo es, no sé, ser top 1 en ventas de internet y de repente al ser absorbida, transformada, no, ahora nuestro objetivo será ser top en redes sociales, ¿no? O sea, es un cambio de mundo increíble, ¿no? Bueno, y ahora que la forma de cómo se están administrando se toma de una buena dirección. Un ejemplo que se me viene a la mente fue cuando se dio la noticia de que Disney compró a 21 Century Fox, ¿no? Que accidentalmente los Simpsons ya lo habían predigido hace mucho tiempo en un episodio parodiando de cómo Disney pues compra marcas, ¿no? Bueno, que sí se cumplió. La adquisición de Fox hacia la gran casa del ratón fue una completa locura cuando lo vi. Y algo que yo en su momento de revelación conmocionó a todo el mundo ante una fusión de enorme magnitud. Gracias a las enseñanzas de nuestro profe de Derecho, que se está viendo el podcast, que por favor ya denos el 10, por favor no sea malo. Sabemos que al momento de entrar en bancarrota en nuestras empresas nos podemos acoger ante la ley de quiebra y suspensión de pagos. Aquí la recomendación ante caso extremo de esto es que primero se venga la demanda por parte mercantil, o sea que los acreedores deben ser los primeros en que debemos liquidar luego, ¿no? Y esto se hace ante la venta de todo lo que contiene dicha empresa. Y si en caso de no poder cubrir el gasto completo, los socios se declararán como quebrado no rehabilitado, ya que esta es la única sanción del no poder cubrir toda la deuda, y no podrá ser socio ni ejercer el comercio. O sea, es una salida o una cortina de humo increíble. O sea, te castigo de no poder realizar ningún acto de comercio hasta que pagues tu deuda. Pero si yo tengo hijos o tengo una esposa, tengo sobrinos, tengo nietos, los puedo poner yo bajo sociedades privadas, ¿no? Y pues órale, a seguir chambeando, ¿no? Por otra parte de la demanda y parte laboral, pues ya no se nos podrá obligar a pagar a los trabajadores porque no tenemos de dónde ni para la combi, hermano. O sea, es una información bastante interesante, por lo menos por parte de él. Pero bueno, qué buenas enseñanzas nos da el profe. Y bueno, y por último comentario, si bien se ha quedado claro que de los temas tocados en este podcast, independientemente de la carrera que estoy estudiando, que es administración, puedo concluir que los temas han sido de suma importancia. Entender el porqué de las abreviaturas en los nombres de distintas marcas y así me ha podido abrir panorama al mundo de las sociedades mercantiles, resaltando que son buenas y que puedes sacar provecho dependiendo del objetivo que tengas en mente. Además de comprender que no es necesario el dinero para poder incursionar dentro de estas, es bueno pensar en un futuro en el cual nosotros terminemos la licenciatura y no tener la capacidad suficiente para poder aportar a la sociedad económicamente, pero sí los conocimientos sobre la misma nos abrirá puertas en lo que generemos capital para seguir creciendo dentro de este ámbito. Asimismo, me permitió analizar la sociedad que más me conviene, con cuáles más tiene más beneficios y cuáles son sus contras. Me queda claro que podrá ser un poco difícil la elección, pero con paciencia y exactitud en el momento adecuado se podrá lograr. Aprendí y sigo aprendiendo día con día gracias a este podcast, que todas las empresas y sociedades mercantiles tienen que estar apegadas a una ley, no importa el tamaño de la misma, sino que los procesos y procedimientos que se lleven en regla para evitar sanciones u otras por parte de las autoridades que rigen a esta materia. Se me hizo muy interesante el saber que existe una persona encargada de hacer nuevos títulos de propiedad provisionales de las acciones, que en este caso es el corredor público. Es aquel individuo que está capacitado en la materia mercantil. Es un dato que realmente es importante y te podrá servir en un futuro. El poder entender las abreviaturas de las empresas es bueno, ya que nos ayuda a tener la capacidad de satisfacer, de diferenciar las empresas y sus beneficios, pero también sus obligaciones. Tengo conocidos que han estado buscando generar ese tipo de sociedades, pero por no ponerse de acuerdo y por no estar informados, no llegan a nada. Están diciendo sí hay que hacerlo, pero pues de ahí no pasan. Con esto estoy aprendiendo y conociendo. Tengo una mejor noción de lo que se vive en una sociedad mercantil.
Me sorprende cómo pueden cambiar las cosas de la noche a la mañana, ya que si no, pues por sucesos que no estén previstos dentro de la sociedad, estos nos pueden llevar a la quiebra o a tener que separarse, ¿no? En la sociedad mercantil. Por ejemplo, cuando fue la pandemia de COVID-19, estaban en auge muchas pequeñas empresas con la mejor ilusión de poder llegar a ser grandes organizaciones, pero por sucesos no previstos dentro del mundo se terminaron arruinando los planes y quejándose hasta, pues, quedándose hasta con deudas, ¿no? De tal manera que pues se pudiera realizar la aventura mercantil, ¿no? Quedándose, imagínense, con deudas muy altas para poder sobrellevar su empresa y que al final pues no les haya funcionado. Es demasiado pues peligroso, ¿no? En esta cuestión. La parte de innovación siempre debe estar presente en las sociedades, ya que si no ponemos de nuestras partes y no cambiamos procesos, procedimientos, máquinas o algún recurso de nuestra empresa, se podría quedar estancada y poco a poco los socios se irán saliendo de la misma, porque como se sabe, la finalidad de las empresas es el lucro, y si no hay lucro, no funciona esto. Entonces, el estar haciendo cambios es bueno siempre y cuando sean benéficos para la organización y para los socios. Existen diversas clases de socios y saber sobre lo que te conviene de acuerdo al tipo es bueno, ya que tú sabrás a cuál irle por el beneficio de este o por las restricciones. También los derechos que recibas, pero recuerda que existen obligaciones, así como exiges también tienes que dar. No es necesario aportar siempre dinero cuando puedes aportar mano de obra o espacios para la sociedad, pues para que esta sociedad se pueda constituir con la finalidad de ser socio, pero también debes de recibir un lucro aparte de extra. La parte equitativa de algunas sociedades se me hace muy relevante, ya que exigen dependiendo al monto o cosas que hayas aportado, pero también asimismo te retribuyen de acuerdo a la cantidad. Las sociedades donde solo tienen la obligación de pagar son buenas, es raro a la vez, solo pagamos, nosotros solo pues pagamos, no nos encargamos de lo demás. Es bueno, pero no sabemos realmente cómo están trabajando. Cuando algo no te guste, pues no podrás opinar gracias a que tu única obligación es pagar. Sí, o sea, no vas a tener ninguna otra obligación más que pagar. Tú tampoco vas a poder opinar dentro de las decisiones que tome la organización, la empresa, lo que tú quieras, gustes y mandes, ya no vas a poder. Ya nada más vas a decir, pues no, pues aquí está mi pago y pues ya me voy, ¿no? Así sucede en esta. Entonces, llego a la conclusión de que estos temas han sido sumamente importantes y benéficos para nosotros como futuros administradores y pues para ustedes que posiblemente están pensando en tener una sociedad mercantil. Con esto llegamos al final de nuestro podcast. Les agradezco infinitamente su atención durante este episodio. Nos vemos en la próxima. Recuerden, mercadeo, ¿a qué costó?